Bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva transmisión de esta iglesia que te ama, CCI Comayagua. Una nueva dinámica de todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Nos encontramos a través de estas transmisiones para la dinámica Un Hogar, un grupo. Recuerda que durante toda la pandemia, lamentablemente los grupos CCI en hogar no han podido estarse reuniendo de la manera habitual. Así que esta dinámica es para que en tu hogar todos los integrantes de tu familia se puedan sentar y escuchar palabra de Dios, que puedan ser los integrantes de tu familia los que conformen ese grupo CCI en hogar en tu casa. Así que tenemos ya varios meses de estarnos viendo y yo glorifico a Dios porque me encanta encontrarme con todos y cada uno de ustedes a través de esta transmisión todos los martes en punto de las 7 de la noche. Hoy empezamos a estudiar un nuevo libro, maravilloso libro, el libro de Colosenses. Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando varios libros durante los últimos meses. Cada uno de estos documentos tiene duración de 13 semanas. Hoy estamos empezando un nuevo periodo de 13 semanas, o sea, prácticamente 3 meses, una semana. Hoy la lección número 1. Así que te pido que por favor te desconectes de todo lo que estás haciendo en tu casa. Esos afanes que te pueden estar desconcentrando y que te puedan estar limitando para poder recibir de parte de Dios. Llama a los integrantes de tu casa y siéntense todos y escuchen el consejo de Dios para sus vidas el día de hoy. Hoy la primera lección, el estudio número 1, me gustó muchísimo el título. Tiene el gozo de aprender. Qué maravilloso tema. Es que definitivamente tú y yo debemos de sentirnos gozosos, alegres y debemos de sentirnos privilegiados de poder estar aprendiendo de Dios y estar aprendiendo en medio de todo lo que estamos viviendo como humanidad. Ciertamente el Señor tiene el control de tu vida y puedo asegurarte que al final de todo este proceso veremos la gloria manifiesta de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que dice el gozo de aprender. El objetivo de esta primera lección del libro de Colosenses dice hacer una aproximación al contexto y propósito de Pablo al escribir la carta a los colosenses e identificar los conceptos básicos de una vida de fe con poder y gozo. Es que ahí ya me da la pauta que definitivamente el gozo debe de ser un pilar fundamental en el cual nosotros podamos cimentarnos y poder disfrutar de Dios de todo, en todo momento. Vean, la lectura que tendremos el día de hoy es Colosenses 1 del 10 al 12. Escuchen bien. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Vean qué invitación, agradándole en todo. La invitación del Espíritu Santo para nuestras vidas es de que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, hablemos, escribamos, todo eso le agrade a Dios, porque definitivamente tú y yo debemos de ser luz en medio de todas estas circunstancias que está viviendo la humanidad. Entonces dice, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esto me llamó poderosamente la atención. Dando gracias con alegría. Es que yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros, en medio de desiertos, en medio de situaciones adversas, en medio de problemas, de circunstancias, podemos decir gracias del diente al labio o del labio al diente. Pero dentro de nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser no está agradecido. Y este versículo dice, dando gracias con alegría. O sea que debemos de dar gracias, pero debemos de estar agradecidos. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás enfrentando, en medio de lo que estás soportando, debes darle a Dios gracias con alegría.
Eso va a activar algo sobrenatural en tu vida. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Esto conforme a la Nueva Versión Internacional. Para reflexión, que me gustó muchísimo esta reflexión, escucha. Juntos con tu familia o con la persona que tú estés al lado, comenta estas líneas que escribió el autor William Henry Ward. Dice, cada logro tiene un precio. Definitivamente, cada logro que alcanzamos en nuestra vida tiene un precio. Cada meta, un oponente. Siempre te vas a tener que enfrentar ante oponentes. Cada victoria, un problema. Y cada triunfo, un sacrificio. Escucha esto. Qué profundo. Cada triunfo, un sacrificio. Posiblemente estamos viviendo en las últimas semanas o últimos meses, o déjenme decirles, ya casi un año desde lo de la pandemia. En el último año, nosotros hemos tenido que estar sacrificando muchas cosas de nuestras vidas, de nuestras familias. Hemos tenido que sacrificar muchísimo, pero todos estos sacrificios te puedo asegurar que nos darán como resultado un triunfo, una victoria en Cristo Jesús. Así que quédate con este pensamiento y discútelo con los de tu hogar. Como introducción, el conocimiento de Dios y todo su saber y todo su hacer no se adquiere por métodos empíricos, sino por revelación divina. Y los instrumentos de estudio son el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos llevan al fortalecimiento de nuestra fe. Tu fe, mi fe, la fe de todos los que nosotros conocemos van a ser fortalecidas solamente a través de la palabra de Dios, o sea, a través de leer la Biblia, tu fe se fortalece, y a través del Espíritu Santo, teniendo una relación con Él, no solamente oír de Él, tener una relación vigente. Dice, conocer a Dios es tener una experiencia personal de Él y con Él. Me gustó mucho esto. Recuerdo todavía el momento en donde el pastor Alejandro estuvo predicando acerca de tener conocimientos de Dios, de conocerle, de tener una relación, no solamente escuchar de Él, sino tener una relación con Él. Entonces Colosenses trata un mensaje de buena voluntad y resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Dos temas importantes en todo el libro de Colosenses: poder y gozo. Vamos a estar hablando durante 13 semanas acerca de cómo estas palabras vienen a impregnar todo este capítulo. Inciso A de esta primera lección: una mirada a la iglesia de Colosas. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se formó en Colosas, una ciudad de Asia Menor, cerca de Éfeso y vecina de Laodicea, fundada por el misionero Epafras, un discípulo de Pablo. Era un pequeño grupo de personas que se reunían para aprender de Cristo y de su obra. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Pablo menciona a Epafras en su carta a Filemón en 1:3, Filemón 1:23. El tema de la carta a los colosenses se debe a que eran ridiculizados por un grupo de judíos cristianos que imponían sus costumbres de religiosidad a otros creyentes. Pablo escribió 4 cartas desde la prisión en Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Hoy en día también se experimentan estas vivencias cuando el cristiano tiene poca confianza y seguridad en su fe, se mostrará vacilante en sus convicciones, y cuando no entienda su fe, será presa fácil de adoptar creencias al medio o al entorno en el cual se encuentra. Escucha esto: tu fe no puede ser influenciada por el entorno en el cual tú te desenvuelves. Tu fe tiene que estar cimentada en la palabra del Señor. Eso mismo le estaba pasando a los colosenses, que personas a su entorno influenciaban y les hacían dudar de toda su fe que habían depositado en nuestro Señor Jesucristo.
Así que Pablo se vio en la misión de aclarar conceptos y mostrar el sacrificio de Cristo como el único propósito definido para salvar nuestras vidas del pecado, para salvar nuestras vidas de la muerte y para otorgarnos salvación y vida eterna. En la época del apóstol Pablo, el imperio romano estaba en control de casi todo el mundo, era un imperio, ya no había peligro de persecución. Sin embargo, Pablo estaba arrestado en Roma por enseñar el evangelio. Y ahí es donde se escribe la carta de los Colosenses. Inciso B de esta, tu primera lección del libro de Colosenses. Propósito de la carta a los Colosenses. ¿A quién fue escrita? Fue a esta iglesia de Colosenses. Pero ¿cuál fue el propósito? El propósito de Pablo de escribirle a los Colosenses era de combatir los errores que estaban viviendo y enfrentando ellos como iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo. Cristo es nuestra fuente inagotable de todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es la fuente inagotable de recursos que nosotros podemos necesitar para enfrentar cualquier tipo de situación adversa. Esta carta se escribió alrededor de los años 60 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba en la cárcel, como ya lo había mencionado anticipadamente. Pablo no había visitado Colosas. Esta iglesia fue fundada por este misionero y otros convertidos de los viajes misioneros de Pablo en todas estas regiones. Las enseñanzas de Pablo en esta carta son verdades eternas. Aquí hay una apreciación fresca de Cristo como la plenitud de Dios y la única fuente para nuestra vida cristiana. Cristo nos da el modelo, nos da el poder para crecer espiritualmente y también nos demuestra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Maravilloso. Creencias opuestas que se estaban dando en este momento en la iglesia de Colosas. Veamos, Asia Menor era un gran centro cultural, pero también era un gran centro para el paganismo. O sea, ahí se movían diferentes costumbres, diferentes ideologías, diferentes religiones, adoraban a diversos dioses. Los creyentes de Colosas eran importunados por cristianos judíos. Entonces aquí se estaba escribiendo a todos esos cristianos que estaban siendo rodeados por muchas ideologías como tal. Los esenios eran un grupo de cristianos judíos que se consideraban ellos como los máximos exponentes del conocimiento y del pensamiento, creyendo saber incluso más que cualquiera de los apóstoles. O sea, ellos creían ser dueños absolutos de la realidad. O sea, ellos creían que ellos tenían la verdad absoluta. Dice, mantenían principios especulativos sobre la creación. Cristo era considerado una criatura de una larga serie de creaciones. Así lo creían ellos en ese momento, los esenios. Y ellos imponían una práctica ética de religiosidad y de libertinaje incontrolado. Vean qué interesantes. O sea, estos judíos cristianos, que eran llamados los esenios, argumentaban con una falsa doctrina, imponiendo tradiciones judías y presentando argumentos persuasivos a la joven iglesia en desarrollo, o sea, Colosenses. Ellos les hacían ver como que ellos eran dueños de la verdad. Ellos tenían algunos criterios especulativos acerca de la creación y ellos imponían ciertas tradiciones eclesiales, pero también apoyaban el libertinaje incontrolado. Parece que estamos viviendo hoy por hoy algunas facetas en nuestra humanidad de esa manera. Las expresiones judaicas convertidas en rechazo y humillación condenaban a los nuevos creyentes más por la ley que por la gracia, y esto los hacía tambalear en su fe. El juicio era severo. Pablo sintió la obligación de enseñar a las iglesias el amor de Dios a través del poder y el gozo de servir a un Dios de amor. Vean,
Muchos de los cristianos que yo he conocido en mi caminar de Cristo, me he dado cuenta que algunos cuando vienen y se convierten al Evangelio, la misma familia empieza a atacarlos. Muchas veces las personas más cercanas empiezan a juzgarlos, a criticarlos, a señalarlos y a creer de que porque ya se acercó a Cristo ya se arruinó. Cuidado con eso. Tú tienes que tener claro tus principios espirituales y principios bíblicos, y esos no son negociables. El punto número C, identificación del autor. Pablo inicia su carta a los Colosenses identificándose como apóstol de Jesucristo. Esta peculiar identificación la repite en cada una de sus cartas. En 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. En 2 Corintios 1:1 también. En Gálatas 1:1 también. En Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y en 1 Timoteo 1:1 también se menciona. De igual manera en 2 Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Observemos que la mayoría de estas cartas Pablo se identifica como apóstol, que apóstol significa elegido, que significa enviado por Dios como embajador. Lindo. En otra parte él se presenta como un colaborador con otros. O sea, no hay aspiraciones de superioridad, no hay ese espíritu de creerse más. No, él se presenta como un servidor. Lindo. Y el inciso número D y último inciso de esta lección dice: Pablo en su saludo hace mención de Timoteo, un saludo fraterno, porque nosotros vemos cómo él saluda al misionero que le acompañó en sus 2 viajes misioneros, Hechos 16 del 1 al 3, y nos relata cómo Pablo convenció y conoció a Timoteo, el joven que tenía un sólido entrenamiento en las Escrituras, brindado por su madre y su abuela. Pablo lo llama en un sentido espiritual hijo. Me gusta mucho. En este saludo se utilizan 2 bendiciones para los colosenses. Dice gracia y paz. Me gusta mucho eso. Gracia y favor de Dios sobre sus hijos. No somos merecedores de ello, pero a Dios le place darnos su gracia. Paz. Jesús estableció esta paz entre los que creen en Él y en Dios Padre. A medida que nosotros vayamos avanzando en el estudio de la palabra, podremos meditar cuánto hemos avanzado en nuestra curva de crecimiento espiritual. Como aplicación personal para esta semana, la primera aplicación son 2, me gustó mucho, tarea. Lean los 4 capítulos de la carta a los Colosenses. Tarea para esta semana: lea los 4 primeros capítulos de la carta a los Colosenses. Y la segunda, en oración a Dios, escribe en una hoja de papel el lugar, la fecha y el compromiso que usted va a realizar de estudiar la Biblia y de orar para tener un crecimiento firme y sólido en las cosas de Dios. Y note qué cambios se harán evidentes en su estilo de vida de inmediato. Esta es una decisión que le ayudará a crecer espiritualmente. Apunte, pídale ayuda al Señor y empiece a vivir una nueva etapa en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si me permiten orar por ustedes? Hoy dimos inicio a una nueva serie de lecciones del libro de Colosenses. Hoy solamente era como esa introducción del libro de Colosenses para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando durante las siguientes 12 semanas. Por favor, cierra tus ojos, levanta tus manos y permíteme orar por ti. Oremos. Querido Dios, amado Padre Celestial, aquí estamos, Dios, conscientes, seguros que es a través de ti, que es por medio de ti que nosotros podemos alcanzar aquel gozo para poder enfrentar y sobrellevar toda situación que estemos viviendo como humanidad. Mi oración es que toda aquella persona que está al alcance de mi voz, toda aquella persona que está viendo esta transmisión, pueda encontrar en Cristo Jesús el gozo, la alegría de poder enfrentar, soportar y vencer toda situación, toda adversidad,
toda prueba o circunstancia adversa que puedan estar soportando en cualquier entorno relacionado a sus vidas, familias y todo lo que hacen. Padre, fortalézcalos y recibimos de ti lo necesario para poder enfrentar. Eres tú nuestra fuente inagotable de refugio, de paz, de consuelo, de protección, de fortaleza, de sabiduría, de vida eterna. Eres tú la fuente inagotable. Así oro en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén y amén. Qué bueno es podernos encontrar todos los martes en esta dinámica Un Hogar, Un Grupo. Nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche y mi oración para con tu vida y tu familia por lo que resta de esta semana es que el Señor salga a tu encuentro y te sorprenda con todo tipo de bendición. Hasta pronto. Bendiciones.